de esta significativa charla destinada a pacientes con esclerodermia en México. Mi nombre es Stephanie García, paciente con esclerodermia desde hace 14 años, y antes de comenzar la plática de hoy, nos gustaría compartirles nuestros próximos eventos. El primero será este sábado 10 de agosto. La temática va a ser manifestaciones gastrointestinales de la esclerodermia por el doctor Fabián Mendoza de México. La siguiente sería el sábado 14 de septiembre, recién diagnosticado con esclerodermia, lo que se necesita saber por el doctor Oscar Soto de Puerto Rico. Y el sábado 5 de octubre tendremos pláticas por el mes de las enfermedades reumatológicas. Habrá diferentes temáticas que próximamente les haremos llegar el cartel para que sepan los títulos y la información necesaria. Esta noche tendremos la charla Rol de la microbiota intestinal y dieta mediterránea en la esclerodermia por la destacada doctora en nutrición Berenice Carvajal López. Información que nos es de utilidad a todos nosotros como pacientes y familiares de pacientes. Nuestro objetivo es proporcionar información para mantenernos informados a nuestra comunidad sobre las diversas opciones disponibles. Dado que la esclerodermia puede manifestarse de manera diferente en cada individuo y su gravedad puede variar, es fundamental un enfoque en tratamiento personalizado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido y evaluado en profundidad con el equipo médico de cada paciente para garantizar así una atención y tratamiento adecuado a las necesidades individuales. Me es grato presentarles a Alejandra Márquez, que será copresentadora de esta charla del grupo Mi Vida con Esclerodermia. Hola a todas, buenas noches. Estamos muy emocionadas por esta reunión y espero que se encuentren todas muy bien. Pues bueno, me toca presentar a nuestra ponente de hoy. Es Berenice. Ella es licenciada en nutrición con maestría en ciencias con orientación en psicología de la salud por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es candidata a doctora en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional con orientación en inflamación y cáncer. Ella tiene más de 10 años de experiencia en la práctica privada, enfocando su expertise en trastornos gastrointestinales, autoinmunes y oncológicos. Es diseñadora del proyecto Cocina Antiinflamatoria con el objetivo de disminuir los efectos secundarios de la inflamación relacionada a la alimentación en pacientes con enfermedades reumáticas y autoinmunes. También es cofundadora de Orgánica, proyecto enfocado en modular la alimentación saludable a través de la regulación emocional. Directora general de Fundación GIST México ABP desde 2020, donde ha aplicado sus habilidades terapéuticas en el cuidado de la salud de pacientes con cáncer como coordinadora de atención al paciente oncológico de 2014 a 2019. Asimismo, desempeña su papel como investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Cancerología, con proyectos enfocados a inflamación, gastroenterología y cáncer. Es coautora y autora principal de más de 15 publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales. Adicionalmente, ha impartido múltiples conferencias en congresos nacionales e internacionales. Le cedo la palabra a Berenice. Muchísimas gracias por esta reunión del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta increíble presentación y muchas gracias por el espacio. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Creo que esta fue la manera en la que logré que pudiera verlo de una manera más amplia. Entonces, bueno, vamos a presentarla de esta manera. ¿Ahí la ven bien? Aunque no esté Sí, pantalla. sí se ve. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, quisiera empezar primero agradeciendo a Alejandra Márquez, a Stephanie García por el espacio y pues también por ahí a Ana Cecilia García por la recomendación. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes. Para mí es un gran honor poder compartir este espacio y tratar de aterrizar un poco las pautas de manejo nutricional y por qué ahora es tan importante que quizás a lo mejor el rol que teníamos los nutriólogos en el manejo de las enfermedades reumáticas era simplemente basado en quiero bajar de peso o necesito perder peso o hay riesgo nutricional y ahora el rol de la nutrición en el manejo del paciente con esclerodermia es bastante más amplio. Entonces vamos a hablar un poquito sobre por qué es importante voltear a ver nuestra microbiota intestinal, la dieta mediterránea,
y otros tipos de alimentación que nos pueden funcionar a nosotros como pacientes con esclerodermia para tener una mejor calidad de vida global. Entonces, vamos a empezar un poco con los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar primero un poco sobre los signos y síntomas de la esclerodermia, muy poquito los síntomas gastrointestinales, que son los más predominantes en este tipo de padecimientos, el rol de la microbiota intestinal y la neuroinflamación en estos padecimientos, la disbiosis intestinal y cuál es el factor predominante o de qué manera impacta en los pacientes con esclerodermia. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre los manejos, el manejo de los síntomas intestinales y la inflamación sistémica. Y esto lo vamos a tratar desde un punto de vista, desde la alimentación y el uso de probióticos para mejorar la microbiota intestinal y de esta manera tener un manejo de síntomas intestinales mucho más efectivo. Y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante tener el manejo de síntomas a nivel intestinal y cuál es la función al momento de regular la microbiota intestinal. Bueno, esta es una infografía que sacamos de aquí de Médica Sur, que es muy importante, ustedes ya lo saben, no voy a andar mucho en esto, como ustedes saben, los signos y los síntomas de la esclerodermia varían dependiendo de la parte del cuerpo en la que esté comprometida, puede ser en la piel, en el sistema digestivo, manos y pies, así como algunos otros órganos como el corazón, los riñones, el pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, también todo esto, el nivel de afectación varía dependiendo del grado, de si el paciente está en remisión, se acaba de ser diagnosticado, o del grado de esclerodermia que pueda estar presentando. Sin embargo, algo que se ha demostrado es que los síntomas digestivos están presentes en la mayoría de los tipos de esclerodermia. Entonces, bueno, hay algunas manifestaciones de las enfermedades gastrointestinales asociadas a la esclerodermia que están asociadas no solamente a la patología de base, sino también a la desregulación en la microbiota intestinal y la dieta. Y esto va muy de la mano en cómo está nuestra flora bacteriana, y ahorita les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que lo puedan ir entendiendo. Les hago un disclosure rápido. Traté de que todo lo que está en esta presentación se las voy a pasar, son figuras de artículos de investigación, entonces puede que estén en inglés, los vamos a ir traduciendo sobre la marcha y ahí está la referencia por si lo quieren leer más a detalle, si son pacientes que les gusta como leer artículos y eso, pues ahí está la información y de todas maneras voy a compartir la presentación con Ali y con Stephanie para que la puedan posteriormente tener ustedes también. Entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas gastrointestinales más asociados a la esclerodermia? Pues la parte de la disfagia, dificultad para pasar alimento, náuseas, inflamación, tanto no nada más sistémica, sino también intestinal, distensión abdominal, estreñimiento, que se puede alternar con diarrea o incluso la sensación de que no tolero nada de lo que estoy comiendo. Doctora, como algo y inmediatamente me inflamo, como algo e inmediatamente llega el reflujo. No puedo dormir, me tengo que dormir sentada o incluso algunos otros síntomas relacionados o asociados a la inflamación sistémica como no tolero ni siquiera la ropa, me la tengo que quitar, me duele, es un síntoma bastante complicado. Entonces todos estos síntomas están altamente relacionados con la microbiota intestinal y con la dieta. Entonces, hay una afectación, está ya demostrado que la afectación gastrointestinal está asociada a la esclerodermia y esto como existe como este rol que juega la microbiota intestinal en el manejo de la inflamación y el sistema inmune a nivel global. Y de esta manera, cuando hay una desregulación, es decir, cuando nuestra flora intestinal está alterada, ahorita les voy a explicar los ejemplos, pues definitivamente se asocia con neuropatías, miopatías causadas por la activación del sistema inmune. Entonces, nuestro sistema inmune se ve comprometido cuando tenemos completamente barrida la flora intestinal, como para que me entiendan la microbiota intestinal, y de esa manera nosotros empezamos a tener mucho mayores síntomas de neuropatías y miopatías, no solamente como la afectación es a nivel local en la inflamación digestiva, sino esto se puede observar en los síntomas de las articulaciones también y de los otros lugares en donde esté activa la esclerodermia. Entonces, es por eso que se ha volteado a ver muchísimo el rol de la microbiota intestinal y de la alimentación para modular la microbiota intestinal en este padecimiento y en muchos otros padecimientos reumáticos y autoinmunes. Porque como ustedes saben, pues todos estos padecimientos tienen un importante marcador de inflamación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que pues muchas veces los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la esclerodermia afectan a las pacientes para que les sea difícil poder bajar de peso
o suben mucho de peso o empiezan a tener más tejido adiposo y entonces es complicado porque entonces tengo sobrepeso derivado del fármaco que estoy tomando y al mismo tiempo no puedo perder peso, se me complica y entonces presento los síntomas de la esclerodermia como mucho más activos. Entonces, este es un artículo del año pasado donde asocia que la desregulación en la microbiota intestinal aunado a cuando hay un incremento en el tejido adiposo, pues compromete, es como el ciclo, como una bola de nieve. Estoy tomando este tipo de fármacos, entonces hay una desregulación en la microbiota intestinal porque me barre completamente la flora intestinal y al mismo tiempo el incremento en el tejido adiposo no permite que la microbiota intestinal se regule de manera efectiva y entonces estoy en un círculo vicioso constante de desregulación. Entonces mi cuerpo está constantemente inflamado. Algo que les menciono mucho a las pacientes de por qué es importante tener un tamizaje de riesgo nutricional es por los dos factores, principalmente por el desarrollo descontrolado del tejido adiposo derivado de algunos fármacos y que es importante manejar un control adecuado de peso porque recordemos que el sobrepeso y la obesidad son inflamaciones crónicas. Entonces, cuando tenemos ya una inflamación de base importante derivada de una enfermedad autoinmune como es la esclerodermia, si le aunamos un sobrepeso u obesidad, pues solamente estamos como perpetuando los síntomas. Entonces, por eso es tan importante o por eso hacemos tanto énfasis en que las pacientes controlen su peso. Y por el otro lado, hay mucho riesgo nutricional en la otra parte de las pacientes con esclerodermia que pueden empezar a presentar alteraciones en la absorción de algunos macronutrientes, como son las proteínas. Entonces, hay mucha absorción de tejido adiposo, pero entonces empiezan a absorber menos la regulación de proteínas. Y más si, por ejemplo, el tipo de esclerodermia que tenemos es afecta a otros órganos como la función renal, ahí es bien importante como modular las proteínas y algunas veces nos dicen, pues no comas proteína, bueno, sí come, pero no, y entonces es por eso que es bien importante identificar el tipo de esclerodermia que yo tengo y cuál es la mejor asesoría nutricional que yo necesito para comer mejor dependiendo de el tipo de esclerodermia que tengo diagnosticado, donde la tengo activa, etcétera, y que de esta manera podamos romper este círculo que estamos viendo aquí, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poco de manera general cuál es el rol de la microbiota en la inflamación, para que ustedes puedan irme entendiendo cuando hago estas conexiones con la inflamación que son tan importantes. Hay varios factores que están involucrados en que la microbiota intestinal sea sana o no sea sana. Y dentro de estos factores pueden ser los factores relacionados al hospedero. Nosotros somos el hospedero. Entonces, recuerden que la microbiota intestinal es la cantidad de bacterias vivas que podemos tener en nuestro cuerpo. Y estas bacterias usualmente suelen ser protectoras. Tienen dos funciones, protegernos contra infecciones y ayudarnos a absorber adecuadamente los nutrientes. Entonces, ha habido muchos estudios que han demostrado que hay muchos factores que pueden estar barriendo completamente la microbiota intestinal y entre estos o alterando la microbiota intestinal. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Pues están involucrados en qué tanta diversidad de bacterias buenas tenemos o qué tan poquita tenemos, desde la genética de nosotros, el uso de antibióticos, la edad, el tipo de dieta que llevamos es fundamental, el sexo, el índice de masa corporal, incluso se ha asociado con el modo de nacimiento, que ya tiene un impacto significativo en qué tanta abundancia de bacterias buenas vamos a tener o no, y la alimentación en la infancia. Todo eso tiene que ver con la microbiota intestinal. Entonces, cuando no tenemos una adecuada y puede contribuir a que haya inflamación. Y la inflamación no solamente es localizada, sino también podemos estar experimentando síntomas de inflamación sistémica en nuestro cuerpo. Y en esto pueden ser algunas otras condiciones que generan o perpetúan la inflamación, como algunos padecimientos que ya tenemos anteriormente o que hemos sido diagnosticados, como el asma, la aterosclerosis, la esclerosis múltiple o la esclerodermia, el síndrome metabólico, la inflamación, la enfermedad inflamatoria intestinal, así como el hígado graso y algunas otras enfermedades relacionadas al hígado. Entonces es bien importante cómo podemos ver que pues hay dos factores importantes que se ven involucrados y que chocan y que pueden ayudarme a tener más salud digestiva, generando una microbiota intestinal saludable, o que pueden ayudarme a barrer completamente la flora intestinal y de esta manera pues ponerme en riesgo.
¿Qué riesgos podemos encontrar? Podemos encontrar el riesgo de presentar disbiosis intestinal. Esta imagen me gusta mucho mostrarla siempre, incluso a algunas pacientes se los he mostrado en la consulta, para que podamos entender de qué se trata cuando Bere se pone muy enfática en la microbiota intestinal. Bueno, por ejemplo, esta es la microbiota normal. Como ustedes pueden ver, esta parte aquí de azulita es una barrera epitelial, ¿no? La barrera de la mucosa intestinal. Y esta barrera epitelial está grandotota. Y al momento de ser grande, pues, ¿qué pasa? Que me permite la absorción adecuada de nutrientes, el funcionamiento adecuado del intestino y evita la entrada de bacterias oportunistas o patógenos oportunistas. Entonces, reiteramos que esta barrera nos sirve para dos funciones. La primera es para mantener la salud digestiva y la salud global, y la otra, evitando el riesgo de infecciones, no los deja pasar. Y la segunda, y también muy importante, la adecuada absorción de nutrientes sin que me provoquen inflamación. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que pues hay muchos factores que están involucrados en afectar esta barrera epitelial. Y uno de ellos es la dieta poco balanceada, los procesos inflamatorios en el intestino por algunas patologías o incluso por el estrés, ¿ok? La presencia del mitos, a lo mejor incluso como que tengamos mucha alternación en esta enfermedad inflamatoria intestinal, que alternemos mucho entre estreñimiento y diarrea, o periodos muy largos de estreñimiento, que incluso hay pacientes que necesitan realizarse enemas para que puedan evacuar de manera efectiva, o que necesitan ir al hospital. Entonces eso es bastante importante. Infecciones crónicas o agudas, algunos padecimientos de enfermedades crónicas como la diabetes, algunas otras enfermedades del hígado, del páncreas, el tratamiento con antibióticos y por supuesto algunos tratamientos relacionados no solo con el cáncer, sino también con las enfermedades reumáticas. Entonces, todo esto afecta de manera significativa esta barrera y la destruye por completo. Y al generar esta destrucción de la barrera de la mucosa intestinal, pues definitivamente le permitimos el paso a que bacterias oportunistas entren, y entonces se genera esta disbiosis o inflamación intestinal. Siempre a mis pacientes les pongo este escenario y se los voy a explicar a ustedes de manera muy fácil. Supongamos que tenemos dos terrenos. Este terreno que está de este lado es un terreno que está completamente podado. Llegaron y lo podaron por completo. Y el terreno de este lado nadie lo ha visto. Tiene la hierba crecida hasta acá, gigante, grandota. Si yo aviento una pelota en el terreno que está podado, pues definitivamente no se va a quedar, ¿no? La voy a aventar y va a rodar. Pero si yo aviento la pelota en la parte que está la hierba crecida hasta acá, grandotota, ¿qué va a pasar? Pues la misma hierba va a retenerla. Entonces, ¿cómo necesitamos cuando tenemos esclerodermia o enfermedades de este tipo? ¿Qué necesitamos? Pues que tengamos, imagínense que en vez de maleza son flores, como para que todos me entiendan, así, haciendo la conexión entre la microbiota, la flora intestinal, y que necesitamos que estas flores sean grandes. Y que no solo sean grandes, sino que sean de muchas flores, tulipanes, orquídeas, gerberas, de todas las que ustedes se puedan imaginar. Imagínense que fuera un campo holandés lleno de flores diferentes, no solo de tulipanes, sino todas las flores del mundo en ese terreno. Necesitamos que las flores no solo sean diversas, sino que al mismo tiempo sean gigantes. ¿Para qué? Porque estas flores gigantes me van a ayudar a hacer este ejercicio, a protegerme contra infecciones, a disminuir la inflamación sistémica y al mismo tiempo ayudarme a absorber de manera adecuada los nutrientes y disminuir de esta manera todos los síntomas relacionados a la esclerodermia. Todos los síntomas relacionados a la esclerodermia, hablando desde el punto de vista digestivo. E incluso se ha asociado que cuando nosotros tenemos las flores crecidas gigantescas, hay una reducción significativa de los síntomas asociados a la esclerodermia cuando tenemos afecciones en pulmón y en riñón. Entonces es bien importante que voltemos a ver cómo comemos y si la manera en cómo estamos comiendo me está ayudando a que estas flores sean grandes, o si ni siquiera me había percatado a darme cuenta que quizás valdría la pena alimentarme de una manera diferente para hacer crecer esas flores. Entonces, ¿por qué es importante voltear a ver la alimentación? Porque, bueno, como ustedes pueden observar, la microbiota intestinal o la disbiosis intestinal incrementa significativamente los síntomas percibidos en la esclerodermia. Este es un review de Nature, que Nature es como un repositorio de algunos artículos que es con bastante evidencia en la ciencia, y nos habla de cómo, si yo tengo esta barrera, este terreno podado,
Lo que pasa es que yo tengo un incremento de hasta el 90% de todos los síntomas relacionados a la parte digestiva asociados a la esclerodermia. Por el contrario, ¿qué necesito hacer? Pues encontrar el equilibrio en la microbiota intestinal, plantar esas semillitas, esas flores y ayudarlas a que crezcan, porque de esa manera se ha asociado que tenemos un beneficio significativamente mayor clínico, ¿ok? Con una disminución importante en todos los síntomas asociados a la parte digestiva en la esclerodermia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues por tres grandes pasos. La administración de probióticos, pueden incluso hacer uso del trasplante de microbiota fecal, que eso no se usa tanto aquí en México, pero también existe, y las intervenciones dietéticas. ¿Qué si tenemos a la mano y qué sencillo que podamos empezar a hacer? Empezar a buscar la manera de voltear a ver mis flores utilizando probióticos y comiendo mejor. ¿Ok? Entonces es por eso que es tan importante que nosotros volteemos a ver cómo estamos comiendo para ver si estoy haciendo lo que está en mis manos desde mi alimentación y el uso de probióticos para que esas flores crezcan grandes y fuertes y me ayuden a reducir significativamente estos síntomas asociados en la parte digestiva del esclerodermia. Y bueno, hablando de probióticos, pues es importante que conozcamos la diferencia entre probióticos, prebióticos y simbióticos. Esto es bien común. Nos vamos a quedar con estos dos para que ustedes entiendan. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son las bacterias buenas, son las semillas de las flores, para que me entiendan más fácil. Son las semillitas, son estas bacterias buenas que vamos a ir a sembrar. Entonces, se ha también demostrado, hay algunos artículos que no los agregué aquí, pero si gustan también, si los quieren, se los puedo compartir, donde dependiendo del tipo de flor o de la cepa bacteriana, es la manera en la es el efecto que va a tener. Por ejemplo, la orquídea, como quien dice que son las Bifidobacterium, actúan de cierta manera, otra familia de bacterias de otra manera y otra familia de bacterias de otra manera. Y todas en conjunto ayudan a que haya una mejor salud digestiva y reducen significativamente la inflamación. Ahora, estas son las bacterias, son las semillitas, pero ¿qué necesita cualquier flor o cualquier planta para crecer? Agua y nutrientes. ¿Cuáles son los principales nutrientes? Los prebióticos. Y los prebióticos es la fibra. ¿Ok? Entonces la fibra la podemos encontrar en las frutas y en las verduras. Tan sencillo como eso. No necesitamos una cápsula adicional, no necesitamos nada más que comer una variedad mucho mayor de frutas y verduras, tomar agua para regar esas flores y tomar la suficiente cantidad y la elección específica de probióticos para que me puedan ayudar a sembrar. Tengo que sembrar, pero ¿qué creen? Que no nada más funciona sembrando una vez, necesito estarlas reponiendo de manera constante. Entonces, incluso con mis pacientes yo manejo esquemas de 3 meses. Cada 3 meses vamos a cambiar la cepa de probióticos. ¿Para qué? Para que haya una combinación diferente de bacterias que vayan a sembrar esas flores y entonces eso en conjunto con las que ya tenías, más la fibra y el agua, le van a ayudar a tener más diversidad bacteriana para que tengamos menos inflamación, tanto aguda o tanto localizada como inflamación sistémica, ¿ok? Entonces esto es como, trato de ponerles ejemplos como muy sencillos para que a ustedes se les quede y ustedes puedan incluso atribuirlo en su vida diaria, ¿no? Entonces, este es un artículo que me encantó, que es un artículo de investigación muy importante, que es un metaanálisis que incluyó 22 artículos, 22 estudios diferentes, en donde demostraron que existe un efectivo positivo del uso de probióticos en la esclerodermia, tales como la disminución de la incidencia y gravedad de la inflamación sistémica, ¿ok? Y los síntomas gastrointestinales a través de la modulación efectiva del sistema inmune. Y esto nos lleva hasta incluso tener un mejor control de la resistencia a la insulina, que es uno de los factores más predominantes, más bien de los efectos más predominantes que tienen las pacientes derivado de los fármacos que empiezan a consumir para promover el adecuado control del esclerodermia. Entonces, ¿y esto por qué es? Porque recientemente se ha demostrado que existe un eje intestino-cerebro que regula la inflamación en todo el cuerpo y es por eso que se los puse aquí. Me gustó mucho más porque era más enfocado a la esclerodermia y cómo el uso de probióticos, si ustedes ven, evita que promueve la salud inmune, aquí dice que promueve la salud inmune, al mismo tiempo me ayuda a cuidar la barrera epitelial e incluso me tiene efectos positivos en la resistencia, en el control de la resistencia a la insulina y la neuroinflamación. Entonces, este eje intestino-cerebro regula, hace posible que
al momento de que yo volteo a ver que no haya inflamación intestinal, soy capaz de ayudarle a mi cuerpo con probióticos y dieta a que baje mi inflamación en todo el cuerpo. Y de esta manera reduzcamos de manera significativa los síntomas digestivos asociados a la esclerodermia y también absorbamos mejor los nutrientes y tengamos menos riesgo nutricional. Y entonces es como cuando se cierra el ciclo de por qué es tan importante comer diferente, comer más sano y también voltear a ver la alimentación desde esta perspectiva de no inflamación. Ahora, también existen ya principios terapéuticos muy importantes donde hablan de la importancia del eje nutrición y microbiota intestinal. Aquí se los voy a explicar como a grandes pasos, ¿no? Habíamos hablado de que hay los factores que están involucrados en qué tanta abundancia de bacterias o no, qué tanta salud digestiva tenemos. Y son los factores del hospedero, que somos nosotros, que ya los habíamos mencionado, que son donde nacimos. Incluso hay unos estudios muy bonitos donde hablan que la población latina tiene una microbiota completamente diferente a la población europea, a la población americana, o incluso que hay diversidad en el tipo de flores que tenemos cuando vivimos en una metrópoli o cuando vivimos en el campo, o cuando vivimos en zonas conurbadas versus zonas no conurbadas o boscosas o etcétera. Entonces, cambia constantemente la diversidad de las flores que podemos presentar. Y también, pues definitivamente, los parámetros asociados a estas flores, ¿no? Como qué tantas flores son, de qué composición, etcétera. Y hay algunos estudios muy bonitos que nos pueden hacer el análisis de cómo está nuestra microbiota intestinal y a partir de eso hacer elecciones más sencillas, pero cuando no tenemos el acceso a eso, pues ¿qué hacemos? Pues empezar a sembrar flores, que sabemos que la ciencia ya nos dice cuáles son las más efectivas para nuestros pacientes en el manejo del escleroderma específicamente. Y otros factores bastante importantes que incluso lo ponen en el centro es la dieta, pero no solamente la dieta en general, sino como el tiempo. Los ayunos prolongados no nos ayudan tanto a mantener estas flores, la calidad y la cantidad de los alimentos tampoco. Entonces es bien importante voltear a ver las porciones, las proporciones, qué voy a comer. ¿Por qué? Porque acuérdense que mis flores necesitan nutrientes y entonces tengo que incrementar el consumo de frutas y vegetales para darles nutrientes a estas flores y que crezcan grandes y fuertes. También el uso de algunos polioles que no nos ayudan porque barren la microbiota intestinal e incluso algunos edulcorantes se ha demostrado que barren por completo la flora intestinal. Entonces, si yo estoy trabajando todos los días por hacer crecer esas flores, sí pasa que de pronto hay un nuevo fármaco que adicionaron y entonces pues siento como que un poquito los estragos y entonces se va a incluso hay estudios donde dicen que dependiendo del día, o sea, si hoy comí de una manera y mañana comí de otra manera, puedo incluso como medio podar la florecita. No por completo, pero sí como quitarle unos 3, 4 pétalos, como quien dice, para que me puedan entender. Entonces es bien importante estar haciendo esta reposición de semillas de probióticos, que son los probióticos, y de estos nutrientes, que son los prebióticos a manera de fibra y agua. Es bien importante el consumo de agua para que nos ayude a que haga el efecto que estamos buscando. ¿Vale? Entonces, es por eso que se ha demostrado, bueno, ya partiendo desde este escenario del eje nutrición y microbiota intestinal y cómo lo que como si afecta mi microbiota intestinal, pues hay dos grandes ramas en la esclerodermia que han sido publicadas y han sido bastante estudiadas, que es la dieta mediterránea y la dieta baja en FODMAPs. Estos dos tipos de alimentación han sido ampliamente estudiadas y altamente demostradas que pueden o no, y están en el debate de si ayuda, si no ayuda, cuánta evidencia les falta, etcétera. Pues vamos a hablar un poquito de las dos y vamos a concluir en cuál es la mejor opción, ¿vale? Vamos a hablar primero del manejo de los síntomas digestivos e intestinales relacionados a la inflamación. ¿Por qué la dieta mediterránea ha demostrado que sí es funcional en el manejo de la esclerodermia? Porque la dieta mediterránea tiene un alto consumo de frutas y vegetales y de proteínas de origen vegetal. Y entonces esto es un alto consumo de prebióticos. Si yo consumo de manera significativa prebióticos, pues le estoy dando nutrientes a mis flores. Y entonces si ya consumo probióticos y utilizo la dieta mediterránea, pues está demostrado que me puede ayudar a aliviar los síntomas intestinales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues se ha hablado, pues esto es lo que yo les hablaba ahorita en este momento, que la dieta mediterránea tiene un efecto mucho mayor
en el control de la disbiosis intestinal, es decir, me ayuda a que la barrera de la mucosa intestinal crezca grande. Y por eso se ha asociado a que es mucho más efectiva que otro tipo de dietas en el manejo de la esclerodermia. ¿Por qué? Porque me ayuda a que no haya esa disbiosis intestinal. Por el contrario, la dieta, la Western Diet, que es nuestra dieta, la dieta habitual, la dieta americana, pues definitivamente promueve la disbiosis intestinal. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, pues hay un alto consumo de azúcares, de alimentos altos en trigo, de carnes procesadas, de lácteos, y hay un bajo consumo de vegetales y de proteína vegetal. Y esto pues definitivamente me deja muy poca alimentación a esas flores, no tienen nutrientes, y entonces aunque yo coma probióticos, si yo perpetúo la dieta americana, pues no le voy a estar dando los nutrientes que requiere para que se genere una adecuada microbiota intestinal y que estas flores crezcan grandes. Entonces, por eso se ha asociado que que la dieta mediterránea es efectiva. Hay muchos estudios de metaanálisis donde demuestran que sí, que es efectiva, pero es más hacia el enfoque de que entonces yo promuevo que estas flores crezcan grandes. Y entonces eso es lo que me ayuda al control de síntomas. Por otro lado, la dieta baja en FODMAPs. Bueno, este es un ejemplo más de los beneficios de la dieta mediterránea, que ya les hablé un poco sobre eso, sobre cómo el enfoque principal es en restaurar la microbiota intestinal. Y entonces, como se enfoca principalmente en eso, es el efecto positivo. Este se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Y en realidad se enfoca mucho en el consumo de frutas, vegetales, pescados blancos y incluso proteínas de origen vegetal. Y si ustedes se fijan, pues todos esos componentes contribuyen a darle nutrientes a mis bacterias para que puedan crecer sanas y fuertes. Y entonces disminuimos de manera significativa la disbiosis o la inflamación intestinal. Y entonces, al no haber inflamación intestinal, no hay inflamación sistémica por el eje que ya les platicaba entre el intestino y el cerebro. Y entonces incluso se ha demostrado que bajan los síntomas no solamente en la parte del intestino, sino en la inflamación sistémica. Entonces esto es como lo que ha tenido como un repunte mayor en la dieta mediterránea. Ahora, también existe la dieta baja en FODMAPs. ¿Qué es la dieta? Es una dieta libre de FODMAPs o baja en FODMAPs. Pues significa que no tenemos 6 componentes importantes. Primero, que es baja en alimentos fermentables, monosacáridos, oligosacáridos, polioles y disacáridos. Y es una dieta que se utiliza muchísimo en el área gastrointestinal para el alivio de los síntomas. No solamente se enfoca en restaurar la microbiota intestinal, este tipo de dieta específicamente se trata de retirar lo que inflama y entonces solo te dejamos con lo que sabemos, con la evidencia que no inflama. Incluso el descarte de algunos vegetales que sabemos que son proinflamatorios o de algunos otros alimentos que ya son altamente conocidos por ser proinflamatorios, como el gluten, los lácteos, algunas otras verduras, algunas frutas y algunas carnes procesadas y o alimentos industrializados. Entonces, ¿en qué consiste la dieta baja en FODMAPs? Pues es la eliminación de todos los FODMAPs, es decir, quitamos todo lo que puede estarnos inflamando por 6 a 8 semanas y posteriormente podemos empezar a trabajar una reintroducción de estos alimentos para ir midiendo cuáles pueden estarme generando más o menos inflamación en la parte digestiva. Y posteriormente se hace un esquema de mantenimiento con los pacientes. Y hemos observado que sí tiene mucha efectividad, que la dieta baja en FODMAPs. Hay incluso algunos metaanálisis que nos hablan sobre que pues de manera significativa reduce los síntomas asociados no solamente digestivos, sino también en la parte renal, en la parte pulmonar, y entonces el paciente empieza a tener mucha más calidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que se ha demostrado últimamente? En el año 2022 se publicó un artículo donde me dice que el síndrome de intestino irritable asociado a la esclerodermia, pues definitivamente se alivia mejor cuando hacemos la combinación de las dos, ¿ok? En este estudio hicieron un review, un análisis donde incluyeron varios estudios y demostraron que la dieta baja en FODMAPs y la dieta mediterránea me ayuda a reducir de manera significativa los síntomas, la inflamación, y entonces se hace como un combo de acción. Entonces, es así como nosotros hemos tratado de tropicalizar los beneficios en la ciencia de la dieta mediterránea con la dieta baja en FODMAPs y nos dimos a la tarea de crear cocina antiinflamatoria.
La cocina antiinflamatoria, pues esta la creamos justo antes de que saliera este metaanálisis por algunos otros artículos que ya habían demostrado la efectividad de ambas, y esto lo hice en colaboración con una directora de una fundación, que es la señora Lorena Rocha, que es directora de Fundación Sjögren, y ella es paciente con síndrome de Sjögren, y la intención era generar un estilo de alimentación que les permitiera a las pacientes con enfermedades reumáticas y o autoinmunes poder tener una mejoría en los síntomas. Este tipo de alimentación nosotros la hemos implementado en pacientes con esclerodermia de manera muy significativa y con efectos muy positivos. Les voy a explicar de qué se trata. ¿Qué es la alimentación antiinflamatoria? Pues es un programa de nutrición enfocado a la reducción de síntomas relacionados a las patologías autoinmunes, ¿ok? Como ya lo habíamos platicado anteriormente. ¿Y cuáles son las pautas de la alimentación antiinflamatoria? Pues la primera, eliminar alimentos que inflaman, como la dieta libre de FODMAPs, ¿no? Reducir el consumo de azúcar y carbohidratos, fortalecer el sistema inmune a través del uso de probióticos, ¿ok? Tratar de fomentar a la paciente que haga actividad física, porque se ha demostrado que a mayor actividad física, a medida de lo posible de que los síntomas se lo permitan, algunas actividades como el pilates, como la caminata o incluso en algunas partes la natación, promueven la diversidad de bacterias, y entonces eso ayuda a que mis flores crezcan grandes. Y por eso les proponemos a las pacientes que hagan más actividad física, y pues definitivamente eso me ayuda a mejorar de manera sistemática la percepción de nuestro cuerpo también, y también sanando las percepciones de la alimentación. Hay muchas pacientes que yo he visto en la consulta que las invito a reconciliarse con su cuerpo, reconciliarse con su alimentación, porque entiendo que cuando hablamos de enfermedades crónicas, es muy complicado que podamos hasta cierto punto hacer las paces, ¿no? De cómo me siento, cómo me gustaría sentirme y cómo ya tengo tantos años complicados con esta patología, ¿no? Entonces, nos enfocamos en estos 5 pilares. ¿Y en qué consiste? Pues principalmente es una duración de 42 días. Algunas pacientes, lo que yo hago en la parte personal individual es que trato de llevar este tipo de alimentación, y esto me permite que la paciente me ayude a alcanzar su peso saludable. ¿Ok? De inicio, eliminamos todos los alimentos proinflamatorios y hacemos un específico de déficit calórico. Muchas pacientes me han hablado muchísimo sobre el ayuno intermitente y los beneficios. Sí, sí ayuda a personas, el ayuno intermitente sí tiene evidencia de que permite que los pacientes bajen de peso, pero en este punto nosotros no necesitamos solo perder peso, ¿no? A veces no ni siquiera necesitamos perder peso, necesitamos aliviar los síntomas. Y en aliviar los síntomas, el ayuno intermitente quizás no es la mejor opción para nosotros por los largos periodos de ayuno, y los largos periodos de ayuno barren o podan un poco esta flora intestinal, entonces ahorita no nos hace tan bien para el control de síntomas digestivos. Entonces consta más o menos de 3 comidas, 2 colaciones al día, se eliminan los alimentos proinflamatorios y posteriormente hacemos un monitoreo de la inflamación y su relación con los síntomas y el control de peso de las pacientes. Siempre preguntamos del 1 al 10 qué tan sintomático te sientes, ¿no? Pues un 10, un 4, un 8, un 9, etcétera. Y en las siguientes consultas vamos midiendo la inflamación percibida por el paciente para lograr identificar si esta inflamación bajó. Y después llegamos a un control, a un monitoreo en donde podemos entonces ya ir reintroduciendo poco a poco los alimentos que habíamos retirado, porque no en todas las pacientes es el mismo alimento. Es bien interesante cómo algunas pacientes, hay alimentos que ya sabemos que sí están asociados a la inflamación sistémica, pero hay otros que no. Por ejemplo, los champiñones, los frijoles, algunas otras alubias, algunos otros alimentos que hay pacientes que dicen yo sí los tolero bien, y hay otras pacientes que por supuesto que no. Entonces esto tiene que ser pues definitivamente personalizado, ¿no? Y bueno, ¿qué objetivos principales tiene el programa de alimentación antiinflamatoria? Pues producir un alivio, reduciendo el dolor articular, mejorando la digestión, contar con más energía, mayor calidad de vida, menos fatiga, menos dolor, etcétera, ¿no? Una reducción significativa en los síntomas percibidos por la paciente. El segundo es la pérdida de peso gradual. Nos ayuda mucho que las pacientes alcancen su peso saludable, y si las pacientes están en el otro lado del riesgo de la malnutrición, que alcancen su peso saludable también, y que nos permita como mantener este equilibrio en la microbiota intestinal. Y romper la dependencia al azúcar. Muchas veces muchas pacientes me dicen es que
o sea, todo bien, pero tengo una adicción al azúcar y eso lo trabajamos en conjunto y pues también identificar cuáles son los alimentos que individualmente le inflaman a cada paciente porque son completamente diferentes. ¿Qué alimentos definitivamente sí están contraindicados en muchos aspectos de la esclerodermia? Pues en muchos, dependiendo de la gravedad de los síntomas, nosotros sí retiramos la parte del gluten y sus derivados, todo lo que viene del trigo y sus derivados. Algunos panes que utilizamos, que hemos llegado a utilizar son los panes masa madre, pero también tienen un poco de inflamación, entonces los retiramos de las indicaciones. Los lácteos, por supuesto, leche, yogur, quesos curados, azúcar refinada, sustitutos de azúcar. ¿Por qué? Porque podan estas flores intestinales. Entonces, solamente nos quedamos con la stevia y con el monk fruit o el fruto del monje, que son los únicos que se ha demostrado en muchas publicaciones que no podan la barrera, esta flora intestinal, no la podan, sino como que la brincan y definitivamente, o incluso, por ejemplo, el fruto del monje no brinca, no pasa la barrera, se queda por fuera. Stevia la brinca, pero no la poda. Entonces, bueno, en este punto también puede ser útil para nosotros. Limitar los colorantes presentes en las gelatinas de color y otros alimentos. Yo siempre les digo a las pacientes, lo más natural es lo mejor. Enlatados, curados, todo eso, la verdad es que en este punto no nos funcionan mucho. Reducir el consumo de sodio, reducir el glutamato monosódico, la goma guar, la goma de Santana, todos estos alimentos que producen inflamación. Entonces, estos son los alimentos que definitivamente nosotros pues los tratamos de evitar en esta en esta alimentación antiinflamatoria. Y pues bueno, oye, Bere, ok, está muy padre, pero ¿cómo le hago? Bueno, vamos a empezar por un plan gradual. ¿Ok? Vamos a empezar poco a poco por un plan, poco a poquito, un plan gradual. Si ustedes lo quieren aterrizar en casa, ¿cómo le puedo ir haciendo? Pues primero, recuerden que estas flores necesitan nutrientes. Hay que consumir frutas y vegetales, de preferencia más vegetales que frutas, por supuesto. Entonces, es importante que vayamos hacia la preferencia del consumo de vegetales y frutas, tomar bocadillos de fruta fresca como colaciones, en vez de que me coman un alimento procesado o industrializado, pues quizás a lo mejor, bueno, como un poco de fruta que es mucho más sano y la puedo combinar la fruta con algunos frutos secos como almendras o incluso puedo combinarla con fibra de alguna verdura como el pepino, la jícama, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este punto no somos tan partidarios de los jugos, pero hay pacientes que me dicen, la verdad es que yo me siento más cómoda con un smoothie o algo así, entonces, pues tratar de que sean naturales 100% y en licuadora para que se preserve, o en el NutriBullet para que se preserve la fruta y la fibra, porque si lo hacemos en un extractor o lo compramos, pues ya no tiene nada de fibra y entonces ¿de qué sirve que me esté tomando ese licuado, no? Agregar vegetales extra a las sopas y a las salsas para algunas pastas que sean gluten free o libres de gluten, agregar a lo mejor vegetales a los sándwiches, igual el pan, tratar de que el pan de los sándwiches sea este pan que no tiene gluten, y preferir una nueva fruta, a lo mejor ir mezclando, ok, hoy con mi manzana, siempre les digo a los pacientes, combina colores, en algunos planes de alimentación que envío les pongo ensalada tricolor. ¿Y cuál es la ensalada de tres colores? La que tú quieras con que tenga tres colores diferentes, porque cada color me aporta un nutriente diferente y también me aporta una fibra diferente que la necesita la microbiota intestinal. Entonces, tratar de experimentar con frutas y verduras nuevas. También importante, pues tratar de llevar a medida de lo posible una nutrición saludable aunado a estos paradigmas, estas pautas de la nutrición, de la alimentación antiinflamatoria, cómo disminuir de manera significativa la ingesta de grasa, de un 20 a 30% del consumo total de calorías, elegir o preferir la grasa en base de plantas, ¿ok? Tratar de consumir estos alimentos como no procesados, no con altos consumos de grasa o grasa escondida o marmoleada, etcétera. Tratar de llevar a cabo actividad física regular, al menos 30 minutos de actividad física moderada y vigorosa, por encima de las actividades usuales. Es bien importante que nuestro cerebro registre que vamos a hacer actividad física. A muchos pacientes les digo, platícale a tu cerebro que te vas a ir a caminar. Bueno, ya voy a ir a caminar y por eso me estoy poniendo mis tenis. Y entonces voy a ir y entonces el cerebro empieza a registrar para que podamos sentir todos los beneficios. ¿Ok? Entonces todos esos rituales le sirven a tu cuerpo y acuérdense que a mayor actividad física hay mucha más variedad de flores, de estas flores intestinales que necesitamos. Ahora, muchos pacientes tienen tratamientos que comprometen el sistema inmune.
Sí, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos desde la parte de los prebióticos y el consumo de fibra y agua para regular la microbiota intestinal, pero también hay que asegurarnos de almacenar y preparar los alimentos de forma segura. ¿Ok? Entonces, lavar las manos, utilizar tablas adecuadas para cortar los alimentos, lavar las toallas y los trapos. Bien importante que tengamos separados los crudos de los cocidos en el refrigerador, ¿ok? Y bien importante lavar y desinfectar los utensilios, sobre todo ahorita que hace tanto calor. Yo estoy aquí en Monterrey, entonces la verdad el calor está impresionante, entonces es bien importante que hagamos eso también. Si vamos a descongelar algún tipo de proteína, pues de preferencia que sea en el refrigerador, no afuera, ¿ok? No dejar la comida afuera por más de 2 horas. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque si tenemos algunos fármacos que se usan en la esclerodermia, repito, bajan o comprometen el sistema inmune y me puede hacer susceptible de que me pueda padecer algunas infecciones oportunistas si estoy apenas en el proceso de restaurar mis flores. Entonces es bien importante que cuiden mucho su salud porque si nos llegamos a enfermar de alguna de estas patologías, pues definitivamente va a afectar la cantidad y la variedad de microbiota o de flora intestinal que tenemos, ¿no? Y principalmente, pues, recibir asesoría nutricional integral. Bien importante que por favor se acerquen con un nutriólogo experto, le pregunten a su reumatólogo en dónde pueden atenderse para que ustedes puedan recibir esta nutrición individualizada enfocada a la inflamación y sobre todo a su tipo de esclerodermia y a sus signos y síntomas que pueden estar presentando, porque ningún paciente tiene los mismos, ninguno, en lo absoluto. Y la alimentación es completamente diferente en todos los pacientes, aun cuando tengamos la misma enfermedad. Eso es bien importante. Entonces, bueno, pues ese es como mi recomendación. ¿Qué mensajes me puedo llevar a casa? Pues lo primero es que la restauración de la microbiota intestinal es fundamental para aliviar los síntomas digestivos relacionados a la esclerodermia, que el uso de probióticos es fundamental para restaurar esta microbiota intestinal y la salud digestiva y al mismo tiempo ayudarme a protegerme de infecciones con esta flora intestinal y absorber de manera adecuada los nutrientes de los alimentos que como, ¿ok? Y que la fibra ha mostrado un impacto significativo en el mantenimiento y la diversidad de estas microbiota intestinal y la respuesta al tratamiento en la esclerodermia. Y finalmente, pues que la dieta mediterránea en combinación con la dieta baja en FODMAPs alivian de manera significativa los síntomas relacionados a la inflamación sistémica y la inflamación localizada en pacientes con esclerodermia. Y pues los invito a que busquen asesoría nutricional para favorecer su alimentación, reducir sus síntomas y tener mucho más calidad de vida.